Muy bien, bienvenidos a este canal, a tu espacio, en el principio 777. Sí, mi nombre es Nazareno. Es un gusto poder saludarte. Me presento rápidamente. eh, yo soy teólogo, sí, en pastoral de familia, maestro en niñez, en adolescencia y en juventud. Es una alegría poder compartir. Actualmente estoy terminando lo que sería mi licenciatura en teología. Y quería compartir con ustedes, como habíamos visto en los shorts, estábamos mirando, ¿no es cierto? Poder hacer una serie de estudios para poder de alguna manera enriquecernos como hermanos, como iglesia, como pueblo del Señor y poder justamente escudriñar las escrituras como el Señor nos manda. En esta serie que nosotros estábamos desarrollando sobre la mente, recuerda que hay 10 videitos, o sea, 10 shorts ahí en el canal, que son como una introducción. Pero para ti que eres abocado al ministerio, a un estudio más profundo de la palabra, ¿sí? A un encuentro más profundo con Dios, estos serían los estudios que nosotros necesitamos hacer, debemos hacerlo, ¿sí? Muchas veces está esa pregunta donde se dice, pero yo no escucho a Dios audiblemente o no puedo discernir su voz, pero cuando pasa esas cosas, yo me digo a mí mismo, bueno, quizás no escucho a Dios, pero puedo leerlo. ¿Y dónde lo leemos? En la palabra. Y allí nosotros lo vamos conociendo. Amén. Entonces, en este estudio, nosotros vamos a ver en lo clave y principal cómo es nuestro ser, cómo Dios nos creó. Por eso el programa se llama En el principio. Vamos desde el principio y en algún momento, si el Señor no viene antes a buscarnos, llegaremos al Apocalipsis. Sí, al libro del Apocalipsis. Entonces, ¿cómo nosotros podemos tratar de comprender muchas veces, fíjate que ahí arriba en el título escribí cómo soy como persona y dónde está mi problema con el dolor, cómo lo soluciono? Porque nuestro cerebro, también si lo vemos de ese lado, o nuestros pensamientos, muchas veces tiende a adelantarse a los sucesos. ¿Sí? O sea, cosas que no pasaron ya empiezan a ocupar lugar en nuestra mente. Por eso se llama a lo que se conoce como la preocupación. Es decir, nos ocupamos antes de que algo suceda. Y esas cosas muchas veces lo que generan en nuestra vida es dolor, tristeza, incertidumbre, ansiedad, etcétera, etcétera. Bueno, ¿dónde? ¿Dónde suceden todas esas cosas? ¿Dónde suceden eh, esos problemas realmente? ¿O cómo podemos solucionar? ¿Cómo nosotros podemos de alguna manera decir, Señor, ¿qué hago con esto? ¿Cómo soluciono? Fíjate que yo dije algo importante, preocupación, es decir, hay algo que está ocupando en mi mente un hecho antes de que suceda el mismo. Es decir, vamos como cargando peso innecesariamente. Claro está que como cristianos es ahí donde nosotros podemos y debemos llenarnos y ocupar ese espacio, reemplazar esa situación por las promesas que Dios tiene para nosotros. Vamos a ir comprendiendo que como dice la palabra, nosotros como cristianos no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes de las tinieblas, seres llenos de maldad. No se lo ven, pero sabemos que están en ese mundo de alguna manera espiritual, invisible, que no lo vemos, ¿no es cierto? Pero fíjate que sabemos que es real, porque si no, no hubiera tanta maldad en el mundo, no hubiera tanta corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Así como nosotros podemos ver y testificar mediante la fe de que Cristo vive, de que Dios es real, de que el Espíritu Santo lo podemos sentir, lo podemos percibir, podemos verlo también en la creación misma. Bueno, yéndonos de lleno en este tema, vamos a poder nosotros conocer cómo nosotros somos como seres humanos y al conocernos, claro, tenemos las herramientas para así poder nosotros justamente utilizar esa herramienta en beneficio nuestro y claro está en beneficio de nuestro ministerio o de las personas que nosotros queremos ayudar, llevar una palabra de aliento, llevar
el mensaje de las buenas noticias, el mensaje de la salvación. Entonces, voy a ir mencionando, de acuerdo a lo que me va dando el Espíritu Santo, también algunos versículos que me van viniendo mientras estamos conversando y desarrollando la clase. Entonces, entrando de lleno en lo que es en la mente, vamos a poder distinguir nosotros primero cómo somos como seres humanos. ¿Dónde está nuestro punto de partida? ¿Dónde está nuestro fundamento? Siempre en la palabra de Dios. Yo utilizo la versión Reina Valera 1960. Podemos acompañar con otras, pero generalmente a mí me gusta más esta versión. Entonces, partiendo de la palabra, nos dice el Señor en Primera de Tesalonicenses 5, 21 al 24, que Dios mismo, el Dios de paz, los haga a ustedes perfectamente santos y conserve, ahí viene lo importante, todo su ser. O sea, somos un ser creado por Dios. Si vamos al principio, si Dios nos creó a su imagen y semejanza. ¿Cómo es nuestro ser? ¿Cómo Dios nos creó? Ahí lo resalté en rojo. Espíritu, alma y cuerpo. Y dice ahí, el Señor conserve nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sin defecto alguno, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, fíjense que Dios nos dice que nos creó a imagen y semejanza. Y nosotros sabemos que Dios se manifiesta en tres personas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Entonces, fíjense, sabemos que es un único Dios. Amén. No son tres dioses, es un único Dios. Y fíjense que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo y estamos representados como una persona. Entonces, sabemos que el cuerpo puede sentir cosas. Dios nos dio la capacidad de tener tacto, por ejemplo, de palpar, ¿sí? De poder decir, bueno, sí, esto está, por ejemplo, frío, o esto me hincó, o esto me hizo doler. Entonces, esa es nuestra parte del cuerpo, la parte física. Ya vamos a desarrollarlo mejor. Después tenemos el alma, que llamamos a desarrollar, y tenemos lo que es el espíritu. Pero fíjense, vuelvo a repetir, estamos y nos vemos como una persona, pero nuestro ser es espíritu, tiene alma y tiene un cuerpo, tenemos un cuerpo. Entonces, acá es como yo siempre digo, nosotros tenemos que prendernos siempre de la fe, de creer que lo que Dios dice es así. Amén. Entonces, bueno, el cuerpo, vamos desarrollando. Vamos a hacer esa diferencia o esa distinción que hay entre cada uno de ellos. El cuerpo es lo físico y lo material, es decir, fíjense, podemos palpar, tocar y gracias a Dios vernos. El alma reside, ahí está en el tema que nosotros venimos desarrollando sobre la mente, porque fíjense como yo les decía, nosotros tendemos a cargar peso en la mente con hechos o situaciones que aún no han sucedido. Claro está, tenemos también, ¿no es cierto?, de esos dardos que arroja el enemigo. Esto está muy relacionado, después veremos más adelante con la ayuda del Señor en Efesios capítulo 6. Entonces, fíjense que nuestra alma reside en la mente, las emociones y la voluntad. Hay algo muy clave, porque fíjense que justamente nuestros pensamientos, cuando nosotros le vamos dando lugar, va a determinar en nuestro estado de ánimo, en nuestra forma de sentirnos. Y como conforme nos sentimos, muchas veces queremos actuar. Por eso ahí habla, ¿no es cierto?, sobre la voluntad. Es decir, fíjense que si nosotros no cuidamos nuestro pensamiento, va eso a bajar a dónde, bajar de alguna manera, ¿no es cierto? O dónde va a repercutir en el sentimiento, o sea, en las emociones, y eso va a determinar que yo me comporte de una determinada manera. Por ejemplo, fijémonos que si alguien nos dice algo, por ejemplo, sos una mala persona, sabiendo que no es así, tratamos de dar lo mejor, etcétera, etcétera, pero eso o cuando comentan algún chisme en contra de nuestra vida o alguna crítica destructiva en vez de constructiva, obviamente nos hace sentir mal porque somos seres humanos. Y eso que bajó al sentimiento
quiere hacernos a nosotros reaccionar. Como hay un principio, ¿no es cierto? A todo principio de acción, también hay otro de reacción. Entonces, es ahí en nuestra voluntad donde nosotros tenemos que ir acomodándonos a lo que Dios nos manda. Y es ahí donde nos cuesta. ¿Por qué? Porque fíjense, por ejemplo, en el ejemplo que recién di de sobre una crítica destructiva hacia nuestras vidas. Entonces, fíjense que la oración que el Señor nos dio, el modelo de oración, cuando los discípulos le pidieron al Señor Jesús que los enseñe a orar, les dijo, Padre, enséñanos a orar. Entonces les dijo, ustedes orarán así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. ¿Vieron? Y si nosotros, por ejemplo, anexamos o comparamos o escudriñamos y juntamos esa palabra con los sermones del con el sermón del monte, perdón, el Señor Jesús dijo, bienaventurados sois cuando por mis causas, por ejemplo, os vituperan, o sea, os maltratan, te persiguen, te hacen daño. Eh, entonces, bienaventurado, doblemente feliz. Entonces, ¿cómo nosotros podemos decir cómo yo voy a ser feliz si estoy siendo perseguido, si estoy siendo lastimado? Porque acá nuestra mente, es decir, nosotros llenamos, como dice, fíjate en los shorts, yo dejé para leer Romanos 12, donde nosotros empezamos a llenar de las promesas de Dios y empezamos a creerle más a lo que dice Dios que a lo que puede decir otra persona, o sabemos que detrás de esas personas pueden haber espíritus inmundos, demonios influenciando y guiándonos hacia el mal. ¿Se va entendiendo? Entonces, es ahí donde nuestra voluntad tiene que estar rendida a la voluntad de Dios. Dios mismo, por ejemplo, nos dice, si nosotros queremos reaccionar, porque obviamente a nadie le gusta ser lastimado, pero si queremos reaccionar, fíjate que el Señor Jesús, por ejemplo, nos dice, si tu enemigo te quita tu capa, no le niegues la túnica. Si te pide que tú vayas con él una milla, ve con él dos. Si te golpea una mejilla, dale la otra. Es un estudio muy profundo, pero hago un paréntesis. Con eso no estoy diciendo que nos dejemos lastimar y que no nos defendamos. No. Hay maneras y formas y formas. Claro está, si uno viene y le golpean, no vamos a estar dejando, no, vamos a defendernos, a salir corriendo, llamar a alguna autoridad, etcétera, etcétera. Esto, lo que nos quiere enseñar el Señor Jesús, es que nosotros no reaccionemos de la misma manera en las cuales esa gente puede reaccionar de mala forma con nosotros. Entonces, fíjense que ahí nuestra mente, nuestra emoción y nuestra voluntad podemos resumirla en lo que repercute en nuestra vida, en lo que son nuestras actitudes, es decir, en nuestra personalidad, nuestra forma de ser. Y ahora el espíritu es nuestra parte más profunda. Es el receptor que conecta nuestras vidas, ¿no es cierto? Nos conecta con el Señor, con Dios, permitiéndonos así tener lo que es la comunión espiritual y la conciencia de lo divino. Entonces, juntos formamos un todo integral. ¿Por qué integral? Porque como yo les decía, somos espíritu, alma y cuerpo, pero somos una sola persona. Entonces, fijémonos donde el espíritu guía al alma y el alma a través de la mente y las emociones influye en el cuerpo para vivir una vida plena y alineada con el Señor. ¿Vieron qué rica es la palabra del Señor? Es muy lindo. Además de que si nosotros leemos el Salmo 3, algo que me está dando el Señor ahora, sí, fijémonos, Salmos 1, perdón, creo que era el versículo 3, donde dice que nosotros somos, dice el Señor, vamos a leerlo, ¿sí? Cuando habla sobre el árbol, ¿sí? Que está junto a aguas de corrientes, cuya hoja no se seca. Y justo hace, fíjense, fijémonos una comparación sobre el justo y los pecadores. Salmos 1 dice, bienaventurado sea doblemente felices el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de burladores se ha sentado, sino que en la ley de Dios, en la ley de Jehová está su delicia, como estamos haciendo ahora. Dice, y en su palabra medita de día y de noche. Ahí viene
lo que quería explicar. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no se cae. Y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Bueno, y después continúa, ¿sí? Del 1 al 6. Pero fijémonos que en el 3 dice que si nosotros estamos, por ejemplo, buscando nuestra delicia en el Señor, meditando en su palabra, vamos a ser como ese árbol plantado junto a aguas de corrientes. ¿Y cómo es un árbol cuando se planta junto a aguas de corrientes? Y siempre va a estar verde, nunca se va a secar, va a dar su fruto. eh, Podemos comer de ese fruto, nos hace bien. Bueno, así tiene que ser nuestra vida, donde nosotros, si por ejemplo, si leemos también en San Mateo, Marcos o Lucas o San Juan 15, ¿sí? Donde el Señor dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. O sea, nosotros no podemos, dice, ustedes separados de mí nada pueden hacer, dice el Señor Jesús. Entonces, fijemos, no, separados del Señor nada podemos hacer. O sea, es imposible que nosotros podamos ser personas santas, que podamos eh, procurar ir perfilando para mejorar, para ser cada día mejores personas, para hacer cada día mejor la voluntad de Dios, si no estamos teniendo tiempo con Dios, si no nos estamos llenando la mente de lo que Dios nos pide, que nosotros busquemos, que anhelemos, que escudriñemos las escrituras. Es como comer un pescado, ¿no es cierto? ¿Alguna vez comieron algún pescado a la parrilla? Bueno, de la misma manera, creo que nadie comería o bajo su propio riesgo mordería el pescado, ¿no es cierto? Y se lo tragaría entero por todas las espinas que tiene. Eso hace mal, no. ¿Cómo vamos haciendo? Vamos, ¿no es cierto? Quitando capa por capa, parte por parte y vamos comiendo lo que nos alimenta. Entonces, con esa misma esos mismos detalles, esa misma, ¿sí? Paciencia, nosotros debemos escudriñar las escrituras, debemos dedicarle tiempo. Por eso es que es importante que nuestra mente esté abocado, esté rendida, esté sumisa, que permee nuestra vida, ¿sí? Acorde a todo lo que Dios nos manda en su palabra. Y fijémonos, sí, que acá es importante que nosotros nos conozcamos. Porque muchas veces estamos diciendo, pero ¿por qué no puedo esta situación? ¿O por qué parece que no hay respuesta? Cuando en realidad la respuesta de parte de Dios ya está. Pero somos nosotros los que podemos estar dándole vuelta al asunto humanamente. Y nosotros como cristianos sabemos que debemos discernir espiritualmente. Como ustedes ven, Dios dice en su palabra que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Él busca tales adoradores. Entonces es nuestro espíritu el que se tiene que conectar con Dios a través de la lectura de la palabra, a través de la oración, bueno, los ayunos, vigilias que podemos ir haciendo, ¿no es cierto? Pasar, tener tiempo, como les dejé escrito ahí, permitiéndonos tener la comunión espiritual con el Señor. Entonces, como cuerpo, fíjense, ahí podemos ver, no sé si ustedes verán el puntero, espero que sí, o sea, la flechita. Eh, bueno, estoy indicando acá arriba las partes y sentidos que nosotros tenemos, el cerebro, los huesos, los órganos, miembros, músculos, nervios y células. Es decir, todo como estamos conformados acorde a lo que nosotros podemos ir aprendiendo con el tiempo, ¿verdad? O sea, en las escuelas, los estudios o por motus propio. Entonces, fíjense que es justamente la parte donde nosotros sentimos, pero estoy seguro que también como ahora estamos aprendiendo, sabemos, o ahora quizás tú aprendas así como yo aprendí, que también sentimos en el alma y también sentimos en el espíritu. Y creo que se percibe mucho más a veces, ¿no es cierto? Lo interno que lo externo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, dice que en Proverbios que el espíritu triste seca los huesos, ¿sí? Pero el corazón alegre tiene un banquete continuo. Entonces, fíjate cómo si en el interior estamos mal, también cómo puede repercutir en una enfermedad de nuestro físico. O sea,
es muy profundo y yo sé que podemos ir desarrollándolo con el tiempo. Pero fijémonos ahora, así como conocemos el cuerpo, yo le expliqué al principio, podemos palpar, tocar, tenemos sentido, etcétera, etcétera. Ahora el alma, fijémonos que nos habla, por ejemplo, de la mente consciente donde están los pensamientos y los razonamientos. Y acuérdense que nosotros estábamos viendo que un pensamiento, ¿sí?, genera un sentimiento y después eso repercute en nuestra voluntad. Y nosotros tenemos que entender acá y proclamar siempre que nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Ya somos nueva criatura, ya no pensamos como piensa el mundo. Claro está, están las tentaciones, los deseos, las concupiscencias no se van, eso no se van a ir hasta el día que nosotros partamos de la tierra, pero ya vieron, si aquellos que están adelantados en el estudio, metanoia, es decir, ese cambio de dirección, ya la obtenemos cuando el Señor nos adopta como hijos suyos, porque pasamos de la vieja naturaleza a una nueva naturaleza. Entonces, fíjense, pensamiento, razonamiento y el subconsciente, bueno, actitudes, creencias, emociones, sentimientos y recuerdos. También lo importante, cómo eso repercute en nuestra voluntad. ¿Se van dando cuenta? No sé, a mí esto me apasiona, me emociona poder, sobre todo, compartir con ustedes, porque sé que va a ser de aliento para tu vida, sé que va a enriquecer tu vida, que seamos como ese árbol. Le pido al Señor en este momento que todos los que estamos estudiando seamos como ese árbol plantado junto a aguas de corrientes y la hoja nunca se cae, nunca se seca, siempre estaremos verdes, vigorosos, ¿sí? Amén. Y que daremos el fruto a su tiempo. Amén. Bien, Dios es bueno, Dios es fiel. Y para ir culminando, fijémonos ahí en el color amarillo, ¿sí? Bueno, el cuerpo es el color marrón, o sea, como sería, disculpen, no es que el cuerpo es el color marrón, sino que está pintado en estos tres círculos, ¿sí? En marrón, en naranja y en amarillo. Entonces, en naranja estaba lo que recién vimos sobre el alma y en color amarillo podemos ver lo que es nuestro espíritu. Fíjense, el espíritu, claro, también como el alma, ¿no es cierto? Pero en este caso, el espíritu es renovado y es salvado rindiéndonos a Dios y pidiéndole al Señor Jesucristo que Él sea nuestro Salvador. Entonces, solo nuestro espíritu tiene la capacidad de contactar con Dios, es decir, de poder relacionarse. A ver, yo sé, sentimos a Dios en el cuerpo, porque muchos por ahí pueden decir, bueno, sentí como algo muy lindo, como un fresco, algunos dicen sentí calor, eh, pero nuestra alma y nuestro espíritu es lo más profundo, ¿sí? Entonces, ahí es donde justamente, donde nosotros a través de la oración nos comunicamos con Dios. Recuerda lo que dije, que nosotros somos, o sea, acorde a la palabra, que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Amén. O sea, en nuestro ser interior Dios se comunica porque Él es espíritu. ¿Sí? Entonces, nosotros nos comunicamos con Dios, por ejemplo, a través de la oración, oramos y Dios va derramando su presencia. Nuestro espíritu se va, ¿sí?, conectando con el Señor. Y ahí está donde empieza la sanidad para nuestro espíritu mismo, para nuestra alma. Es decir, Dios va sanando, por ejemplo, recuerdos que nos pueden doler. Por eso yo mencionaba un poquito ahí arriba sobre el dolor, donde Dios mismo va sanando nuestras emociones. Es decir, va sanando nuestra alma, va corrigiendo nuestras actitudes, va corrigiendo nuestra mente. Ya no pensamos humanamente, carnalmente, sino que pensamos acorde a cómo Dios piensa. ¿Y cómo Dios piensa? Uf, y Dios es infinito. Amén. No podemos encasillar a Dios y decimos, bueno, esto no, si llegáramos a querer conocer a Dios, nos bastaría toda una eternidad y otra eternidad, porque Él es infinito, Él es todopoderoso, Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Dice que, por ejemplo, a todas las estrellas
llama por su nombre y las conoce. Él dice que pesa o mide las aguas en la palma de sus manos. O sea, imaginémonos el poder que tiene el Señor, la grandeza que tiene nuestro Dios. Entonces, yo te animo a que esto puedas y podamos seguir estudiando, ¿sí? A lo largo de este recorrido. La serie número 2 va a hablar sobre el esfuerzo. Ya subí un short, ¿sí? Vamos a ver cómo vamos compartiendo, pero es importante entender, porque yo, sobre todo prestemos atención, siempre hago preguntas claves. ¿Será que todo le corresponde a Dios o yo debo de poner de mi parte? Ahí implica el esfuerzo. Yo compartí Josué capítulo 1, versículo 8 y 9, si no me equivoco, donde el Señor mismo nos dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y ahí dice, de día y de noche meditarás en mi palabra, ¿sí? Para que te vaya bien. Y en todo lo que hagas prosperarás. Y más adelante le vuelvo a decir, mira que te mando, ¿sí? Que te esfuerces y sea valiente y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. No conforme lo que a NASA le gusta, a su carne, a su concupiscencia. No, yo, usted, tú, nosotros debemos hacer conforme a lo que Dios manda. ¿Y vieron? Conforme. Se me está hablando de forma. Es decir, tengo que permear, tengo que moldear mis actitudes a lo que Dios manda. Y es ahí donde Dios ve y Dios nos ayuda. Nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Eso es esencial. Tenemos que disponer. Ahí también entra mucho el tema de la humildad, de decir, de partir y de decir y de reconocer, sí, Dios existe. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios habla mucho sobre la gente soberbia, sobre la gente necia, sobre la gente insensata. Tenemos como para estudiar muchísimo. Pero si vamos por parte, por ejemplo, dice que el necio dice en su corazón, en sus pensamientos, no existe Dios. Ok, si esa persona piensa así y donde dice que no existe Dios, entonces está diciendo yo hago mis reglas, me manejo como quiero, no tengo que responder a nadie por mis actitudes, etcétera, etcétera. Es como el semáforo, ¿no es cierto? Vieron los colores universales, rojo es detenerse, amarillo espera y el verde avanza. Entonces, muchas veces, si el necio, la persona necia o soberbia y dice yo no me muevo de esta postura y como dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? Dice el avisado ve el mal y se esconde, dice el proverbio. Pero los simples, los insensatos, pasan y reciben el daño. Entonces, ahí nosotros, ¿qué estaríamos aplicando? La sabiduría. Llenarnos y decir, bueno, no, Dios me dijo que yo vaya por el camino angosto y que no siga la corriente del mundo, porque el mundo y sus deseos pasan, pero quien hace la voluntad de Dios es quien permanece para siempre, es decir, no pierde su eternidad. Porque muchos cambian lo momentáneo, piden fama, piden esto, piden lo otro, ahora en el momento, y hacen muchísimas pactos, situaciones donde se meten dejándole a Dios de lado por un momento. ¿Cuánto vivimos? Por la misericordia de Dios podemos decir vivimos 80 años, 90, 100, 100 y algo. Y eso comparado con la eternidad es muy difícil de decir una comparación, porque no podemos comparar la eternidad con 100 años, 80, 70, 50, lo que Dios nos decida darnos de vida en esta tierra. Por eso yo les animo, me animo a mí mismo, a que siempre nosotros podamos beber de la palabra de Dios, porque Dios mismo nos dice ahí en su palabra que dice que escudriñemos las escrituras. Acuérdate, como yo te decía, como desmenuzar el pescado, ¿sí? Escudriñemos las escrituras porque ellos hablan del Señor y en el Señor tenemos vida, vida en abundancia y tenemos vida eterna. Amén. Así que yo te animo, te vuelvo a animar y te agradezco nuevamente, sí, por acompañarme. No dejes de estudiar la palabra, yo tampoco voy a dejar de hacerlo. Todo esto que
aprendo y que muchas cosas también, claro está, es lo que el Señor me va enseñando a medida que voy escudriñando, que voy pasando tiempo con Él. Me gusta compartirlo contigo porque siempre tengo en cuenta ese versículo: ninguno que encuentra una luz vaya a colocar debajo de la alfombra. No, sino que tenemos que usar esa luz para también iluminar, mostrar el camino a los demás. Y yo sé que, como dice el Señor en su palabra, yo planté, dijo Pablo, Apolo regó, pero es Dios quien dará el crecimiento. Amén. Así que Dios nos dé crecimiento con este estudio y que la paz del Señor te acompañe en todo lo que tú hagas. Gracias por estar por el canal y si llegaste hasta aquí te reagradezco. Dios te va a bendecir mucho. Cualquier cosita, espero tus mensajes ahí en la línea de comentarios. Tienes mi correo electrónico. Estamos conectados, estamos para servir. Dios te bendiga y te abrazo con el amor de Cristo Jesús. Gracias por quedarte hasta acá. Dios te bendiga.